Hebreos capítulo 11 es un capítulo, bueno, es el capítulo que habla de la fe, pero no solamente habla de la fe, sino que muchos de los escritores, traductores de la Biblia, en el momento de facilitar todo, llegan a una conclusión y uno se da cuenta cuando ponen el título de cada capítulo. Originalmente no venía así, originalmente eran cartas, luego fueron añadidos los capítulos, luego los versículos y luego alguien dijo, vamos a ponerle título para hacer más fácil el encontrar una historia o poderse identificar con una historia. Curiosamente, a ese capítulo 11 de Hebreos, muchos le han colocado los héroes de la fe. Hay muchísimos nombres que aparecen ahí en ese capítulo, pero la Biblia, digamos que hace énfasis particularmente en aquellos héroes o los más representativos para la nación de Israel. En este caso se enfocan en Moisés y se enfocan un montón en Abraham. En ellos dos se enfocan y el resto utilizan, hay unos 40 y tantos nombres allí y dentro de esos nombres algunos los nombran todos en un solo versículo, no diciendo que sean menos importantes. Ahora, no solamente se trata de eso, si uno quiere ver más nombres juntos en la Biblia, entonces puedes leer el libro de Primera de Crónicas. El libro de Primera de Crónicas es un resumen de todos los reyes de Israel, pero para poder resumirlo, tomaron 9 capítulos del primer libro de Crónicas. ¿Para qué? Para solamente poner nombres. Y un nombre tras otro, hablando genealogías una y otra vez. Por ahí de vez en cuando resalta alguno, entre ellos creo que el que más resalta, que le dedican 2 versículos solo a su nombre, es a Jabes. Hablamos de eso en los devocionales en estos días, pero son realmente poco notables. Ahora, no solamente esa gente vivió en la tierra, vivieron millones de personas más durante el lapso que se cuenta del Antiguo y obviamente del Nuevo Testamento. Pero ¿por qué algunas personas resaltan más que otras? Porque algunas personas parece que su vida es mucho más notoria, es mucho más notable que otras. Yo me atrevo a decir algo y perdón que sea me disculpa, es mi forma de verlo, así que si no está de acuerdo conmigo, no hay problema, no solamente no se disguste, ok, pero puede no estar de acuerdo conmigo y no hay lío. Creo yo que fue que esas personas empezaron a vivir su vida con un profundo significado. Sí, no se dedicaron como a veces nos dedicamos tú y yo, a vivir nuestra vida para conseguir cosas, a vivir nuestra vida para tener una mejor calidad de vida, sin importar propósito, sin importar significado. Simplemente queremos tener más y entonces pues en eso nos enfocamos, en tener más, y está bien si quieres enfocarte en eso. El asunto es que cuando nos enfocamos en lo incorrecto en nuestra vida, poco a poco va a ir creciendo un sentimiento de fracaso, va a ir creciendo un sentimiento de frustración en medio de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a tener que librar batallas para las que no estamos diseñados. Y las podemos ganar, no estoy diciendo que no las vamos a perder, las podemos ganar, pero no estamos diseñados para esas batallas. A lo mejor tú has tenido que librar batallas que no tienen que ver contigo, porque no son tu diseño. Sin embargo, las estás persiguiendo porque quieres ser o más feliz o tener más dinero o poder vacacionar o qué sé yo, pero no tiene que ver contigo. Y entonces sí, de repente sí, tu nombre está escrito en el libro de la vida y vas a ser salvo y vas para el cielo y no hay problema, ¿ok? Pero estás librando batallas incorrectas, estás librando las batallas que no te tocaban. La verdad es que todos, sin importar que estemos viviendo, corriendo, enfocándonos hacia nuestro significado, corriendo, enfocándonos hacia realmente lo que funciona, independientemente de eso, todos vamos a pasar por luchas, todos vamos a tener pruebas, todos aquí, bueno, de repente alguien no, y perdón que lo incluya, pero creo que todos aquí tenemos inseguridades, todos aquí tenemos debilidades, batallamos a veces más que otros con eso, pero la idea de Dios, escúchame bien, la idea de Dios es que podamos descubrir el propósito que Él tiene para nuestra vida. Quiero preguntar, ¿tú crees que Dios tiene un propósito contigo? Ok. ¿Tú crees que Dios tiene un plan con tu vida? Me encanta eso. Esa es la verdad. Dios tiene un propósito y un plan contigo. El asunto, ¿sabes qué es? Que creo que no hemos descubierto bien cuál es nuestra verdadera identidad. Voy a decirlo de nuevo. Creo que no hemos descubierto bien cuál es nuestra verdadera identidad. ¿Por qué?
Porque para poder alcanzar ese plan, para poder alcanzar ese propósito que Dios tiene en nuestra vida, lo primero que necesitamos saber es quiénes somos. Y cuando sabemos quiénes somos, entonces descubro qué es lo que Dios quiere que yo haga. Es sencillo, no es tan complicado, la verdad. Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 8. Como alguien ya ha dicho en otro lugar, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? ¿Lo hiciste un poco inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra y has puesto todas las cosas bajo su dominio? Escucha bien, porque esto tiene que ver contigo y conmigo, ¿ok? Pero particularmente hoy tiene que ver contigo. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? Dios, el creador de los cielos, el creador del universo. Y escribe el salmista, porque realmente esto está originalmente en el Salmo 8. Y escribe y dice, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? O sea, ¿quiénes somos realmente nosotros para que Dios haya hecho un plan pensando en nuestra vida? Tenemos que ser importantes. Voy a decirlo de nuevo. Tenemos que ser importantes para que Dios nos haya diseñado, para que Dios haya visto nuestra vida, haya fijado sus ojos sobre nosotros y diseñe un plan para nosotros. O sea, no es como que Dios no tenga nada que hacer y como que, ¿qué hago? A ver, vamos a ponerle un plan a alguien, ¿verdad? Sí, empecemos a escribir un plan, hagamos un acróstico y de ahí sale el plan de cada uno de mis hijos. No, es que eres importante para Dios, eres valioso para Dios, pero a veces se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado cuán importantes, cuán valiosos somos. Y escúchame, a pesar de que todos en nuestra vida necesitamos amor, todos necesitamos aceptación, todos necesitamos respeto, todos necesitamos estima, y a veces no nos damos cuenta que Dios nos provee todo eso y mucho más. Y entonces seguimos viviendo nuestra vida con Dios, pero con un montón de limitaciones que ya teníamos antes de conocer a Dios. Sí, antes teníamos limitaciones, ahora conocemos a Dios y ahora somos cristianos con limitaciones. No les suene raro. Antes de conocer al Señor teníamos una forma de ser, ahora conocemos al Señor y tenemos la misma forma de ser. Antes teníamos peros, antes poníamos excusas y ahora tenemos los mismos peros y las mismas excusas, pero somos cristianos. ¿Qué cambió entonces? Bueno, cambió nuestra condición de eternidad, pero no ha cambiado nuestra condición natural aquí en la tierra. Voy a decirlo de nuevo, no es enredado, no es difícil. Seguimos viviendo exactamente igual que antes, con la diferencia de que ahora vamos para el cielo, con la diferencia de que ahora conocemos algunas promesas en la Biblia y a veces nos alegran esas promesas. Pero no hemos cambiado nuestra manera de pensar, no hemos cambiado nuestra manera de vivir de acuerdo a cómo Dios dice que somos nosotros. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que somos hijos de Dios, y quiero preguntar, ¿hay algún hijo, alguna hija de Dios en este lugar esta mañana? Ok, entonces estoy con ustedes, ¿verdad? Con aquellos que vinieron por primera vez, bienvenidos a casa, pero déjenme darles duro a los que ya llevan algún tiempo. No, mentiras, no es cierto, pero bienvenidos todos, ¿ok? Pero fíjate en esto. Buscamos identidad y hay tres fuentes, por lo menos hay un montón, pero hay por lo menos tres fuentes de identidad. La primera de ellas es Dios. Sí, debemos buscar nuestra identidad en Dios, pero también está la fuente de identidad que son otras personas, nuestros padres. Sí, nuestros padres son una fuente de identidad, nuestros amigos son una fuente de identidad, nuestros seguidores en redes sociales son una fuente de identidad, o las circunstancias de la vida también son una fuente de identidad. ¿Cómo que las circunstancias de la vida? Sí, la vida, pues ya lo dije antes, tenemos problemas, pasamos por circunstancias difíciles. El problema y el asunto real, el problema, el gran problema, es cuando definimos nuestra identidad por las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, no sé, de repente tenías tu negocio, tu trabajo, tu empleo, te fue mal, algo pasó, o sea,
no es un asunto de que hiciste algo malo, pero simplemente algo pasó, te quebraste económicamente y no es la primera vez que te sucede, te ha sucedido 2 o 3 veces y cuando te preguntan cómo estás y estás en un círculo más cercano o a lo mejor ni siquiera se lo dices a nadie, pero lo sientes por dentro, tú sientes yo soy un fracasado, yo soy un quebrado. Y vienes a la iglesia y te presentas delante de Dios, Señor, aquí estoy, no tengo nada para darte. Te daría mi corazón, pero está roto, Señor, así que no puedes hacer nada conmigo. O sea, quebrado, pero no como un asunto circunstancial, sino como un asunto de identidad. De repente, no sé, en medio de todo eso pasaste uno de los fracasos más difíciles que existen en la vida, que realmente suceden y no hay problema, no juzgamos a nadie. Lo digo honestamente, no hay problema con eso, pero hay personas que han pasado por un fracaso matrimonial y entonces caen en un divorcio. Eso es el señor fracaso, que la pérdida que hay ahí es de todo tipo, o sea, es económica, relacional, social, de autoestima, terrible. Y entonces vas y te encuentras con algún primo cristiano que uno no sabe qué son, ni de dónde salió, ni quién lo envió. Y te dice, los divorciados no pueden entrar al reino de Dios. Y tú sigues viniendo a la iglesia como, bueno, para ver si me puedo colar. O sea, de repente que en el rapto me agarre de alguien que esté casado y Dios no se dé cuenta. Sí, lo pensamos así. Ahora, somos circunstanciales. Mira tan circunstanciales que somos. Somos tan circunstanciales que hace unos, no sé, estamos en 2023, 2000, eso fue hace 25 años atrás. Los que algunos no habían nacido, pero algunos éramos unos bebés apenas en esa época. Pero hace unos 25 años atrás, ¿sabes qué? Se cumplían los 50 años de la nación de Israel. Y entonces, como se cumplían los 50 años de la nación de Israel, alguien dijo, es el cumplimiento de las 50 semanas de Daniel. O sea, ni siquiera había estudiado escatología para decir eso, pero simplemente se le ocurrió decir eso. Y como resulta que la nación de Israel volvió a ser nación en el año 1948, entonces alguien dijo, el Señor vuelve en 1998, 50 años, porque cada semana representa un día. O sea, no voy a decir qué, pero fue como alarmista el asunto. ¿Qué pasó? Que mucha de esa generación de ese tiempo a la cual le dijeron, Cristo viene, no hay problema, no metas a tus hijos a estudiar, no estudies, ¿para qué estudias? ¿Para qué vas a la universidad? Si el Señor viene ya, no te preocupes, el día y la hora nadie la sabe, pero el Señor va a venir. Y se llenó eso de tanto que hay toda una generación de cristianos que en esa época debió haber ido a la universidad, que no fue a la universidad. Y hay un montón de gente que tiene deudas desde ese tiempo. ¿Por qué? Porque se endeudaron pensando que el Señor venía y no pagaron. Yo me atrevo a pensar que el Señor no vino fue por esa gente, para burlarse de ellos. Como, no pagaron, los voy a dejar. Sí, o sea, vengo después. Sí, se queden ahí con su data crédito. Pero no es cierto, eso es horrible también eso es horrible. Pero en serio, y fue toda una generación. Hoy en día entonces empezó todo el asunto, la masacre terrorista del grupo Hamas sobre la nación de Israel, y entonces salieron muchos pastores a decir, bien, o sea, han estudiado bien, o sea, no voy a decir nada malo, pero de veras, o sea, como que, el Señor viene ya. Alguien se atrevió a decir esto. Es que el Señor permitió esa masacre porque Israel está en pecado. Pero de hecho es que creo que cristianos creemos más en el karma que los que creen en el karma. El karma es si hago algo malo me va a pasar. O algo malo me pasó porque yo hice algo malo. Entonces mi identidad viene de lo malo que hice porque en el fondo yo soy malo. O sea, perdón que lo diga, pero es una completa tontería eso. Pero así somos. Nos fijamos en el karma y a todo queremos darle una explicación lógica. Y no, hay simplemente cosas que suceden en la vida. Hay cosas que son circunstanciales y pasan y ya. Pero nos negamos a ser felices confiando en Dios. Nos negamos a ser felices creyendo que el Señor tiene mejores cosas para nuestra vida. Nos negamos a ser felices enfocándonos en lo incorrecto, en lo que no tiene una relevancia tal para nuestra vida. Mira, yo te lo digo, si el Señor viene, que nos agarre haciendo bien nuestro trabajo.
O sea, si el Señor viene, que el Señor cuando venga pueda llegar a la casa de uno y la casa está en orden. Es así de sencillo. Y puede llegar a tu trabajo y tú seas el mejor en tu trabajo. Sí, no el más mediocre, no, que Él nos encuentre haciendo cosas buenas, cumpliendo nuestra tarea, nuestra labor y cumpliendo nuestro propósito, que es hacer todo lo que tengamos que hacer como para el Señor y no como para nadie en este mundo. O sea, que nos encuentre cumpliendo de verdad. Lo demás, cuando viene o no, mira, al Señor Jesús, o sea, esto de querer irse, de que se acabe todo rápido, eso viene desde los discípulos. O sea, el Señor iba a ascender al cielo, Hechos capítulo 1, y los discípulos le dicen, y ya es cuando va a venir, o sea, ya es la hora. Y el Señor Jesús les dice, no, miren, el día y la hora nadie la sabe, ni yo la sé. Eso es algo que tiene el Padre ahí guardado, ¿verdad? Pero mientras vuelvo, ahí les dejo al Espíritu Santo y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo, ¿para qué nos ayuda? Para vivir. El Espíritu Santo nos ayuda para vivir todos los días de nuestra vida. O sea, no nos compliquemos tanto. Hagamos lo que tengamos que hacer y nos ayuda también el Espíritu Santo, y es lo que yo creo que es de las cosas que Él más anhela, que podamos descubrir cuál es nuestra verdadera identidad. Vean, si de repente en tu vida tienes este síntoma, el síntoma de esconderte de Dios, esconderte de personas, eso significa, si hay un temor ahí guardado, eso significa que estás teniendo una fuente de identidad que no es Dios. Sí, si le huyes a la gente, no, es que yo soy reservado, es que yo no sé qué. No, hay una identidad ahí que estás tomando. Escúchame, vuelvo y lo digo, vas para el cielo, eres un buen cristiano, eres un buen creyente, pero estás perdiéndote de tu identidad y tu propósito. ¿Qué pasa con la gente cuando peca? A mí me han contado que hay gente que peca, ¿verdad? Aquí no vean, pecan. Pero hay gente que peca y cuando peca, lo primero que piensan es, yo no puedo volver a la iglesia. O sea, como que tú entras a la iglesia y entonces se prende un reflector que te sigue, un reflector celestial que viene y te dice, ¡pum! Ahí entró el pecador, para que todos te miren. No es cierto. Dios sabe que estabas pecando desde cuando estabas pecando. Dios sabe que estabas pecando desde cuando estabas pecando. No puede ser desde antes porque tú puedes decir no peco, así que pues no pecaste. Es cuando lo haces y Dios está ahí. Pero la culpa se inventó esa frase, insisto, el que peca y reza, porque la culpa te sigue dando una identidad, eres culpable. Y vienes a la iglesia, pero eres culpable. Y entonces escuchas la canción de Eres Fiel. Esa canción ministra mucho mi corazón porque yo soy culpable y Él sigue siendo fiel a pesar de que yo soy infiel. Mira, otra cosa que no funciona es determinar nuestra identidad por nuestro ADN. Sí, tenemos un ADN espiritual, así como tenemos un ADN físico, tenemos un ADN de pensamiento en nuestra vida. Todos tenemos una historia familiar que va más allá de simplemente nuestro vínculo de ADN. Pero mira lo que pasa con el ADN, mira lo que pasa con el ADN. El ADN es una cosa simpaticísima. El ADN nos da una identidad que es visible. Y ahora, ¿cuál es el ADN que heredamos de pensamiento de nuestra familia? A lo mejor nosotros en la vida nos enseñaron a que somos pobres, a que no merecemos nada grande, que no merecemos nada bueno. Sí, porque nos enseñaron eso. O sea, si venimos de una familia donde de repente no les fue tan bien, o no sé, en su historia de vida fue distinta, o sea, cada historia es tan diferente, pero tenían esa manera de pensar y ya. Pero nos heredaron esa manera de pensar. Entonces cuando uno piensa en algo grande, uno solo lo piensa y luego se frena. Ya por dentro, uno le pone freno de mano al sueño. O sea, como que, uy, sí, Dios me puede bendecir y me puede regalar esta casita. No, pero no, nadie en mi familia ha tenido casa propia. O sea, hasta la tumba fue prestada. Pero Jesús tampoco tenía donde reposar la cabeza. Así que, Señor, entiendo que no tener casa es ser más como tú. No le pongas cuentos a eso. Pero eso hacemos con nuestra identidad. Si de repente, no sé, si de repente el asunto es tenemos una familia donde perdonar no era parte del lenguaje.
sino que rencor era parte del lenguaje. Muchos de nosotros tenemos familia que, no sé, tíos se pelearon. Cuando digo así es porque como árbol genealógico, ¿verdad? Así que tíos se pelearon y nunca se volvieron a hablar, y de repente se enteran 2 años después, no, mire que es que el tío no sé qué se murió en la época de COVID. Dicen, de verdad, sí, ni idea. Porque con ellos nunca volvimos a hablar. Mis papás pelearon con ellos y nunca volvimos a hablar con ellos. Y uno no se da cuenta que internamente uno lleva un pequeño rencoroso por dentro. Y tiene unos rabias con personas y ha roto relaciones con otras personas en donde simplemente las rompió porque sí. Es parte de nuestro lenguaje y no nos damos cuenta. No lo soltamos. Pero somos cristianos, amamos al Señor. Sí, eres cristiano, amas al Señor, vas a ir al cielo, pero sigues viviendo tu vida con los mismos rencores del ADN anterior. Y no vas a alcanzar tu propósito, no porque seas rencoroso, no vas a alcanzar tu propósito porque simplemente no has tomado la verdadera identidad como hijo de Dios que debes tener. Es que es un asunto de identidad. Tenemos un ADN espiritual también. En el ADN espiritual es la manera como nuestros papás nos enseñaron a ver a Dios. Algunos de nosotros, nuestros papás nos enseñaron a ver a Dios bien. Por eso el Señor habló y dijo, miren, hay 2 caminos, uno ancho, otro delgado, porfa, vayan, la puerta angosta es mejor. Y no, nosotros queremos una puerta ancha. El Señor dijo, no, es que te vas a enfocar mal si vas por ese lado. Enfócate en lo correcto, enfócate en lo que verdaderamente es. La verdad es que Dios nos da un respaldo a nosotros increíble cuando nuestra identidad como hijos viene de Él y no viene de nadie más. Por eso no funciona enfocarnos en otras fuentes de identidad para nosotros, en lo que otras personas hayan dicho de nosotros. Crecimos en medio de una familia amorosa pero rota. Y entonces la familia amorosa y rota es igual que todas las familias, ¿ok? Es la familia que te compara con, mire su hermano, mire su primo, mire su hermana, usted no hace como, o te dijeron tú eres un campeón, eres el mejor de todos, vas a alcanzar todo lo que quieras, ¿sí? O a calvazos te dijeron, bueno, para nada. Y entonces eso quedaba uno como, o sea, era como con eco, ¿verdad? Y crecimos pensando en eso. Entonces llegamos a la iglesia, sí, lo sentimos súper bien, el Señor trata con nosotros, sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo, pero vas a emprender, leemos Deuteronomio 8 y entonces Dios va a prosperar toda obra de tus manos. Pero yo no sé hacer nada, Señor, yo soy bueno para nada. Ayúdame, pero ¿yo qué hago si no hago nada? Y somos cristianos, pero nuestra identidad no está clara. Por eso no vale la pena enfocarnos en nuestra historia. Tenemos que enfocarnos en lo que el Señor ha hecho de nosotros. Escucha lo que Dios dice de ti. En eso sí vale la pena enfocarnos. Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en Él, les dio el derecho, ¿el qué? De ser hijos de Dios. Me gusta esa palabra derecho. O sea, no es como un regalo. Hay gente que dice, les dio el regalo. O sea, pues un regalo suena lindo, pero no. Nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Alguien podrá pensar, ¿y antes entonces yo qué venía haciendo? La Biblia dice que éramos enemigos de Dios, así que dejémoslo ahí, ¿ok? Sí, dice que estábamos muertos en delitos y pecados, así que pues ni estábamos. Así que ahora somos hijos de, pero ¿por qué lo somos? Por derecho. Diga conmigo, por derecho. Hay una palabra griega, la palabra exousia, que significa autoridad. Esa palabra es la que está escrita ahí en Juan. Y esa palabra significa, mira lo que significa, autoridad, derecho, libertad, habilidad, capacidad, poder sobrenatural, poder predominante, gobierno oficial y jurisdicción. O sea que ser hijo de Dios es un derecho que a mí me da autoridad, es un derecho que cambia mi vida, es un derecho que cambia mi onda de estar viviendo siempre atado o en pecado a una vida de libertad, que cambia mis habilidades y mis capacidades, ya no por mi fuerza, ya no por lo que me hayan dicho, ya no por lo que se escribió en mi historia, sino ahora por lo que Dios dice de mí.
Así que ser hijo de Dios es un derecho maravilloso porque viene a borrar toda la historia de nuestra vida y viene a darnos una nueva autoridad para alcanzar el verdadero propósito que Dios tiene para nosotros. Ese es el derecho que tenemos. Ese es el derecho que tienes. Mira, no voy a tratar de convencerte diciéndote, oh, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. No, porque ahí te puedes desviar, se llena tu ego y cuando se llena tu ego vas a decir, oh, yo todo lo puedo. No, escúchame, es un derecho que Dios te ha dado. Es una identidad que viene del cielo. O sea, yo sí quiero que te sorprendas por lo que Dios dice de ti. Yo quiero que tú sepas y te sorprendas sabiendo que eres muy amado. Yo quiero que aquí más de una mujer y más de un hombre se sorprenda al saberse que eres el especial tesoro de Dios por sobre todas las demás cosas en la creación, que vales la pena, que sabes que hay libertad para ti, que eres eternamente perdonado, no hay condenación para ti ahora que estás en Cristo Jesús. Pero la clave es estar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Él hay verdadera libertad. ¿Qué más te dice tu mente que eres? Sí, a lo mejor todo el tiempo te han abusado. A lo mejor todo el tiempo te han estado ahí diciendo y todo el tiempo siempre ha habido alguien que te ha puesto el pie encima y te ha hecho bullying y te ha maltratado y saliste de casa pensando que tenías libertad y justo llegaste y te casaste con tu cónyuge que también es maltratador o maltratadora y abusivo y lo que sea. ¿Sabes qué? Ese no es el lugar que debes ocupar. El lugar que tú debes ocupar es un lugar de autoridad, es un lugar de libertad, porque es lo que Dios ha puesto sobre ti. ¿Para qué? Para que no repitas tu historia, sino para que escribas una nueva historia como un hijo o como una hija de Dios que ahora eres. Hay que escribir una nueva historia. Pastor, es que yo soy borracho porque mis papás eran borrachos. No, tú eres borracho porque quieres ser borracho. Sí, no, es que pastor, es que es como mi debilidad. Yo después de tomarme un petaco, si me tomo una más, ahí quedo. No inventes. Y no tienes por qué ser esclavo de eso. No tienes por qué ser esclavo de eso. Tampoco tienes por qué tener temor de que si en tu familia pasó eso, va a pasar contigo o va a pasar con tus hijos. Aquel que está en Cristo, dice en 2 Corintios 5:17, es una nueva creación. El asunto es ahora tomar la identidad que tenemos en Dios. Es tomar la identidad que tenemos en Él. Yo empiezo a tomar esa identidad y empiezo a decir, ok, Señor, hay un plan y un propósito. Listo, voy a caminar ¿cómo? Voy a caminar en fe. ¿Cómo se camina? 2 Corintios 5:7 dice, porque vivimos por fe, no por vista. O sea, si vivo por fe es porque puedo vivir creyendo lo que Dios dice, no lo que las circunstancias o la historia de mi vida presente o pasada o muy, muy pasada generacionalmente han dicho acerca de mi familia. No, tenemos que aprender a vivir por fe. ¿A vivir por qué? El asunto es que cuando hablamos de vivir por fe, la primera reacción que ocurre de nuevo es sentirse frustrado en la manera como hoy te salen las cosas. Mira, hay muchas cosas que siguen sucediendo en tu vida porque están en lo natural y nunca hemos hablado de esto. O sea, pensamos que es un automático. Soy nuevo en Cristo, entonces ahora todo es nuevo, pero me sigo portando igual que antes. Todo es nuevo, pero sigo teniendo los mismos pensamientos de antes. Todo es nuevo y antes te sentabas con tus amigos a echar chisme y ahora vas al grupo de vida. Pero es el mismo chismoso que va para el cielo. Allá no hay call center, allá no te van a dar trabajo en eso, ¿ok? Sí, pero eso somos. O sea, no cambiamos, o sea, no cambia en automático. Hay que tomar la decisión de decir, ok, y es que la verdad, ya que hablamos del chisme, no lo digo yo, lo dice la Biblia, para que entienda la seriedad de esto. La Biblia dice que el chisme es deleitoso. O sea, yo sé que a ustedes no les gusta el buen chisme. A mí sí, les voy a contar unas cositas. Espere. No es cierto. No, pero eso somos, o sea, de veras, somos así.
Y entonces somos chismosos y nos juntamos con otra gente que es chismosa, pero como somos cristianos, decimos, sí, vamos a orar por eso. No, el Señor Jesús enseñó varias formas de cómo evitar el chisme en la vida. Lo primero que Él dijo, si tienes algo con alguien, no lo comentes con nadie más, vas y hablas directamente con esa persona y te pones en paz con esa persona. Eso lo enseñó el Señor Jesús. Pero si a ti te gustan ese tipo de cosas, Dios, ¿cómo te va a confiar algo que tenga que ver con tu propósito cuando somos nosotros los que no queremos cambiar? O sea, el Señor ya nos cambió, pero nosotros queremos tener el mismo jardín. O sea, soy malgastador del dinero. Sí, diezmo. Pastor, es que yo diezmo, yo ofrendo, pero no entiendo por qué no me va bien. Ok, ¿cómo administras el otro 90%? No, pues, yo a Dios le doy lo que debo darle y lo demás ya es mi problema. Porque alguna vez le escuchaste a alguien decir que era tu problema. No, no es tu problema. Tienes que saber administrar correctamente tu economía, hacer un presupuesto y todas las demás cosas que no nos gustan hacer. ¿Por qué? Porque así diezmes, si administras mal el 90 restante, te vas a quebrar. Y Dios te puede bendecir y te puede añadir más, pero ¿sabes qué? Aún con más te vas a quebrar. Y no es que Dios quiera algo malo para ti. ¿Sabes qué? Le vas a echar la culpa a que diste el diezmo y entonces el diezmo me va a hacer falta. Es que si doy ese 10 me hace falta. Es que eso es lo que me hace falta y por eso es que estoy quebrado. No, no es por eso, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser y de hacer las cosas. Está ligado directamente a nuestra educación financiera. Y si nuestra educación financiera es cero, pues está ligado a eso. Pero somos nuevas criaturas, vuelvo y lo digo. Y tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios. Hay que limpiar el terreno del corazón, hay que barrer la mente de vez en cuando. Sí, nos toca limpiarlo. Pero es que yo tengo cada historia. Sí, ¿y qué? Hay que limpiar, hay que remover muchas semillas del pasado, pensamientos, hábitos que traemos, cosas incorrectas que hemos hecho y aún hemos practicado y vivido en ellas. No, todo eso hay que removerlo para comenzar a vivir como hijos de Dios. Fíjate en Gedeón. O sea, en Hebreos 11 también aparece Gedeón. ¿Has escuchado la historia de Gedeón alguien aquí? Ok, está en Jueces, es un libro de la Biblia, en el capítulo 6, donde cuenta que Gedeón está por allí escondido y está trillando trigo con los 3 tigres, pero está ahí escondido en un lugar que no debe estar y no sé qué, y viene y se le aparece, escúchame, se aparece el ángel del Señor. O sea, una teofanía. Wow, un asunto increíble. Hay gente que, aún hay teólogos que dicen que el que aparecía el ángel del Señor era el Señor Jesús mismo. O sea, cada quien con sus rollos, ¿verdad? Dice el ángel del Señor. ¡Wow! Y aparecía el ángel del Señor. Y lo saluda, ¡hey! Esforzado, valiente. Y empieza a decirle, y tú vas a librar a la nación. Y tú vas a hacer esto. O sea, si Dios viene y le habla a uno y empieza a decirle, wow, vas a hacer, lo vas a lograr, lo mínimo que uno puede hacer es decir, yo lo creo. Pero Gedeón empezó, muy lindo y todo lo que su merced dice, pero es que yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. Y la casa de mi papá es la casa más pobre de toda la familia de mi papá, que es la más pobre de toda la tribu de Israel. O sea, Dios anunciándole un gran futuro y hablándole de un gran pasado, de todas las excusas que tenía. Es que estoy seguro, como soy el más pequeño, nadie me va a prestar atención. O sea, yo no pedí nacer como el hijo menor de mi casa, pero pues tengo más hermanos. ¿Por qué no llamas al mayor? De pronto a él sí lo escuchen. Yo soy el menor. Y Dios le hablaba. Y llega un momento más bonito. Eso está en el versículo 13 del capítulo 6. Me encanta. Porque empieza, y si en verdad eres Dios, puro millennial, si en verdad eres Dios, ¿por qué permites que haya tanta maldad en el mundo?
¿Por qué permites que a nuestra nación la azoten tantos enemigos, Dios? O sea, si eres bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Y yo creo que Dios lo ve esa actitud. Y dice, internamente, esto me lo puedo imaginar a Dios pensando y diciendo: este es bueno dando excusas, es bueno trabajando pero a escondidas, es bueno para hacer las cosas donde nadie lo ve, y a la hora que tiene que resaltar no quiere. Y el verso 14 de Jueces 6 dice: el Señor lo encaró. O sea, no fue solamente que le dijo, sino dijo: a ver, papito, préstame atención. A ver, deja ya de decir tantas bobadas. Sí, yo sé que eres el menor, yo sé quién eres. O sea, yo no vine a hablar, no me confundí de quién era. No escribí al WhatsApp que no era, ni tampoco le estoy enviando al Nequi equivocado. Estoy hablando contigo, yo sé que eres tú, Gedeón. O sea, no estoy fallando en con quién estoy hablando. ¿Sabes qué? Ve con la fuerza que tienes. ¿Tienes fuerza para quejarte? Ok, usa esa misma fuerza para, en lugar de quejarte, salir y conquistar. Ve para en lugar de andar fijándote en las cosas que suceden a tu alrededor y cuestionar a Dios, ¿por qué más bien no tomas esa misma fuerza y comienzas a hablar acerca de las buenas cosas que puede hacer Dios contigo? Ve con la fuerza que tienes. No le dijo: oh sí, yo entiendo, tienes pocas fuerzas, voy a poner en ti de mi espíritu para que ahora tengas muchas fuerzas. No le dijo eso. Dijo: tienes fuerza dentro tuyo, lo que pasa es que la usas mal. Hay gente que dice: hoy no quiero hacer nada, pero se quedan todo el día quejándose en la cama. O sea, sí, se quedan sin hacer nada, pero qué calor, qué frío. No, o sea, si usted quiere quedarse sin hacer nada, ¿sabe qué? No haga nada, pero hágalo feliz. O sea, hoy no me quiero levantar y no me levanto y ya. Y no me levanto y ya. Y no quiero nada, o sea, ¿sí? Y bien, o sea, sin problema. Pero no, empiezas a desgastar tus fuerzas. Al final dices: ay, estuve todo el día acostado, pero me levanté tan cansado. Pues claro, todo el tiempo quejándose. Todo el tiempo te estuviste quejando. O sea, si estuviste haciendo algo, pues lo incorrecto. Me quiero quedar a descansar, pues quédate a descansar y ya. ¿Quieres ver todo Betty la Fea en un día? Míralo. Pero no te quejes después. Hoy no quiero ir a trabajar. Pues si después te echan, es tu problema. Pero con la misma fuerza que dices: no voy a trabajar, ¿sabes qué? Levántate y di: voy a trabajar. Mi jefe es malo. Mi jefe es una bendición. La misma fuerza que tienes. Pastor, es que usted no entiende los problemas familiares y el problema matrimonial que yo tengo. Mira, con esas mismas ganas que le has puesto a quejarte, ponle esas mismas ganas a edificar tu hogar. Porque el Señor lo que le dijo a Gedeón fue esto: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel. No le dijo: y yo salvaré a Israel por medio tuyo. No, Dios fue mejor todavía. Le dijo: y tú salvarás a Israel. ¿Sabes qué? Yo soy quien te manda. Yo soy quien te envía. Y cuando Dios es quien nos envía, Él va a estar con nosotros. Cuando Dios es quien nos envía, Él nos va a respaldar. Cuando Dios es quien nos envía, ¿sabes qué? Él va a estar cuidando cada paso de nosotros. Y si un enemigo quiere ponerse delante de nosotros, ¿sabes quién lo va a quitar? Dios. Pero mientras vea que tú y yo tengamos la intención de ir caminando hacia adelante, entendiendo que caminamos y vivimos por fe, porque ahora tenemos una identidad que viene de Dios. Pero es que antes fracasé en eso. Sí, pero antes no sabías que eres un hijo de Dios y que ahora puedes caminar en firme, puedes caminar tranquilo, sabiendo que Dios afirmará tus pasos, sabiendo que Dios irá contigo y sabiendo que Él te va a respaldar en todo aquello que hagas. Porque sí, Dios te va a respaldar en todo lo que hagas. Ese es Dios. Así funciona la fe. Ve con la fuerza que tienes. Deja de esperar lo que no tienes. Hay gente que quiere esperar lo que no tiene para empezar. Usa lo que Dios ya te dio. Usa lo que Dios te dio y ya. No es que cuando tenga, no es que cuando pueda, no es que cuando alcance. No, ya. Es una bobada eso.
Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido. Pero es que yo no sé ni quién. No importa quién sea su papá, no importa quién sea su mamá. Que yo quiero que a mí me quieran, yo quiero que a mí. No, tranquilo. ¿Sí? Tú eres linaje escogido. Linaje escogido significa que vienes con una sangre real. ¿Sabes qué? Esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario por ti, esa sangre es la que dice cuál es tu ADN. Y tu ADN es el de ser bendecido, tu ADN es el de vivir en victoria, tu ADN es el de ser un heredero de Dios. Ese es tu ADN. Real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora quiero contarte una última cosa para terminar. No solamente has sido llamado para contar las cosas, has sido llamado para hacer las cosas, porque Dios va a usar tu vida no solamente para que veas la bendición, sino para que seas de bendición, porque tú harás proezas en el nombre de Dios. Amén.